Hola, bienvenido a otro de nuestros devocionales de por aquí, de nuestras redes sociales. Hoy estaremos estudiando el Salmo número 5. Este salmo se llama Plegaria pidiendo protección. Y comienza David diciendo, escucha mi gemido. Lo repite 3 veces de diferentes maneras. Escucha, considera, está atento. David anhelaba una audiencia con Dios. Él estaba pidiendo a Dios que lo escuchara. Él comienza diciendo, escucha mi gemir. Es decir, yo anhelo que me escuches. Yo no quiero hablar por hablar. Yo no quiero tirar 20 palabras. No, yo quiero que el Dios de los cielos me escuche. Y qué bonito porque nos estaba enseñando otra vez a cómo hablar con Dios, cómo entrar ante su presencia. Oh Dios, escúchame. Él estaba anhelando que Dios lo escuchara. La otra parte de ese versículo dice, porque a ti oraré. Qué bonito. David estaba enfocado en Dios, él estaba orando a Dios. Él no solo le estaba pidiendo que Dios escuchara su oración, sino que él quería una conexión con Dios. Él estaba diciendo, Dios, escúchame, porque yo solo a ti oraré. Que David nos enseñe estas cosas, a cómo hablar con Dios, porque muchas veces venimos ante la presencia de Dios lleno de cargas, de peticiones, y hablamos con Él y ni siquiera sentimos su presencia. Pero David estaba anhelando su presencia. Él no solo quería hablarle, él no solo quería pedirle, él quería tener una conversación con Dios, en la que no solo él hablara, sino que también escuchaba la voz de Dios. De mañana oirás mi voz. Y recuerdo que la vez pasada hablamos sobre que David está orando en la tarde, al caer en la tarde, pues ahora está orando en la mañana. Pues qué curioso, ¿verdad? Porque debemos orar no solo por las mañanas, no solo por la tarde, debemos estar enfocados en Dios todo el tiempo. Y qué bonito que David nos estaba diciendo, bueno, yo estaba orando ayer en la tarde, pero hoy estoy orando en la mañana. Y a veces nos conformamos con decirle 3 palabras a Dios y listo. Pero Dios no es un Dios de 3 palabras. Dios es un Dios de conocerlo, de escucharlo. Y cuando aprendemos a escuchar a Dios y cuando aprendemos a conocer a Dios, algo en nosotros empieza a cambiar. Algo en nosotros empieza a ser transformado. Porque no es lo mismo tratar a Dios como una maquinita. No, Dios, yo te traigo mis peticiones, amén, y me voy. Que tratar a Dios como lo que verdaderamente es Dios. Dios que merece reverencia, Dios que merece adoración y que venimos ante su presencia con humildad. David se propuso orar de mañana hacia esto porque quería honrar a Dios al comienzo de su día, y esto marcaba el tono para un día entero dedicado a Dios. Quiere decir que cuando oramos por la mañana estamos dedicando un día entero a honrar a Dios. Y estoy segura que ese día en que oramos de mañana, nuestro día va a ser bendecido. Nuestro día va a ser como, aunque haya tropiezos, vamos a estar alegres, vamos a estar felices. Porque dedicamos nuestro día a honrar a Dios. Luego el versículo concluye diciendo, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David no solo nos enseñó a cómo iniciar una oración diciendo, Dios, por favor, escúchame, sino que también nos enseñó a cómo concluirla. Quiere decir que él no solo estaba orando, sino que después que oraba, él confiaba en que Dios le iba a responder. Porque dice, y esperaré. Esto es una expresión de confianza en Dios. Yo voy a esperar porque yo sé que mi oración va a ser contestada. Otro dato curioso que encontré en internet y quería compartirlo también con ustedes es que la idea detrás de presentaré no es apuntar, sino ordenar, arreglar. Es la palabra que se usa para poner en orden la madera y los pedazos de la víctima sobre el altar. ¿Recuerdan que antes se hacían sacrificios a Dios? Pues sí, este presentaré significaba como ordenar los pedazos de la víctima sobre el altar, y también se usa para poner los panes de la proposición sobre la mesa. Significa exactamente esto: yo ordenaré mi oración delante de ti, la colocaré sobre el altar de la mañana, tal como el sacerdote presenta el sacrificio de la mañana. ¿Qué le estaba diciendo? Yo me voy a presentar delante de ti como un sacrificio. Mi oración en la mañana es mi sacrificio. ¿Cuánto nos cuesta levantarnos temprano en la mañana?
Y otro dato curioso es que el misionero Hudson Taylor, es un famoso misionero en China, tuvo problemas para encontrar tiempo a solas con Dios y comenzó a despertarse a las 2 de la mañana y usaba esas horas tranquilas cuando todos dormían para tener comunicación con Dios. Quizás a lo largo del día no encontremos una hora adecuada para hablar con Dios, porque quizás tenemos que ir a trabajar, quizás tenemos cosas que hacer y no nos da tiempo para hablar con Dios. Pero este hombre, este misionero en China, le pasaba lo mismo, pero dice que empezó a levantarse a las 2 de la mañana y a mí me pasa mucho ahora que estoy embarazada, pues tengo que ir muchísimo al baño y esto me ha permitido tener una mejor comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque esas horas son horas donde todo el mundo está durmiendo y son horas muy tranquilas, y entonces cuando usamos esas horas para comunicarnos con Dios, para hablar con Dios, para leer su palabra, es como una presencia que quizás a lo largo del día, en los quehaceres, en la rapidez del día, nos vamos a encontrar. Entonces cuando encontramos horas tranquilas como esas, donde podemos hablar tranquilamente con Dios, donde podemos expresarnos, donde podemos alabarle, entonces Dios empieza a orar. No es que no le digamos a Dios nuestras peticiones, Él siempre nos va a estar escuchando, no importa dónde, no importa cuándo. Pero sí es verdad que a veces se nos olvida orar con reverencia, a veces no tenemos tiempo para orar con reverencia, pero eso es muy importante, que encontremos un tiempo específico para hablar con Él, para no descuidarnos en la oración, para no descuidarnos en su lectura. Él nos dedica todo su tiempo, Él nos dedica todo su espacio, Dios siempre está ahí para nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos dedicarle un poco de nuestro tiempo a Dios, así como Él hace con nosotros? Simplemente por agradecimiento, simplemente por devoción y por humildad, porque Dios hace tanto por nosotros y nosotros hacemos tan poco por Él o para Él. Dios no necesita nada de nosotros, pero simplemente es agradecimiento, es honra por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Esa debe ser nuestra intención cada día. Yo quiero hacer algo para agradar a Dios. Yo quiero tomar algo de mi tiempo para darle a Dios. A veces no podemos servirle en la iglesia porque no tenemos tiempo. Pues vamos a buscar un tiempo, aunque sea para hablar con Él, porque si no, solamente tenemos el nombre de cristianos. Si no tenemos tiempo para servir, si no tenemos tiempo para orar, si no tenemos tiempo para leer su palabra, solo tenemos el nombre. Solo tenemos el nombre y solo estamos viviendo una vida fingida o yendo a la iglesia solo los domingos. Nosotros debemos honrar a Dios con nuestra vida, con nuestros actos, con todo lo que hagamos. Del versículo 4 al 8 hay un contraste entre el impío y el piadoso. Y empieza hablando el versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Y ahí lo dice todo. Yo creo que ahí no hay que explicar mucho. Quiere decir que David estaba meditando en el carácter de Dios. Él no solo estaba hablando con Dios, sino que él estaba meditando en su carácter. David estaba conociendo a Dios. Nuestras acciones son importantes ante un Dios que odia a todos los que hacen iniquidad. Nuestras acciones son importantes para Dios. Dios no se complace en las personas que hacen la maldad. Dios no se complace en nuestro pecado, los perdona, pero no está feliz porque pequemos. Él nos ayuda, pero no está contento porque nosotros pecamos cada día. No, al contrario, Dios se entristece y se enfurece muchas veces por causa de nuestros pecados. A medida que David se fue acercando más a Dios, se iba siendo consciente de la santidad de Dios y de lo pecaminoso que es el hombre. Quiere decir que cuando nos acercamos más a Dios, vamos viendo más nuestro pecado. Y vamos viendo más cuán santo es Dios. Y por eso es que le honramos. Y por eso David venía ante su presencia con reverencia, con humildad. Porque sabía cuán pecadores somos y cuán santo es Dios. Y eso es lo que hace una diferencia entre el hombre y Dios. Por eso debemos, cuando vayamos a hablar con Dios, hablar con santidad. Hablarle con reverencia y humildad delante de Él. Porque eso es lo que trae su palabra. Su palabra es el espejo en donde vemos nuestro pecado. Porque cuando estamos en el mundo o cuando estamos alejados de Dios, no podemos ver nuestro pecado. Y hay muchas personas que piensan que aparentemente son buenos y no es que hayan cometido, un crimen. Pero cuando leemos la palabra nos damos cuenta que no somos buenos.
que el pecado abunda en nosotros. Entonces necesitamos acercarnos a esa santidad de Dios para que nos limpie, para que nos restaure. Y esto es lo que estaba entendiendo David. Yo te busco, Dios, porque sé lo malo que soy, sé lo santo que eres tú y sé la necesidad que tengo en ti. Y esta es una buena manera de medir si estás orando bien o estás orando mal. Cuanto más oras, más conoces la santidad de Dios y te vas dando cuenta de los pecadores que somos. Si te acercas a Dios, te volverás cada vez más sensible al pecado, lo que es inevitable, ya que el Dios al que te estás acercando es un Dios santo. Y esa es una manera muy buena de saber si estás orando bien o estás orando mal. Entre más me acerco a Dios, más santo lo veo. Y más veo mi pecado y más veo mis errores. ¿Por qué? Porque es inevitable. Estamos orando a un Dios santo, a un Dios que no incorruptible, un Dios totalmente santo. Y nosotros somos tan carnales, tan humanos, tan pecadores. Entonces esa es una buena manera de medir nuestra oración. Dice en el versículo 7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa. Qué palabras tan humildes la de David y de reverencia. Esta era la confianza de David. No es que David pensara que él era justo y que todos los demás eran pecadores. Su base de confianza era la misericordia de Dios. David no se creía el mejor, pero David sabía que la misericordia de Dios era quien lo había llevado hasta allí. Y cuando vemos las cosas que Dios ha hecho en nosotros, vemos su misericordia. Porque cuando vemos quiénes somos y quién es Dios, es que no merecemos nada. Merecemos la destrucción. Cuando vemos la maldad, cuando vemos todo lo que está pasando, merecemos destrucción, merecemos ser destruidos. Pero gracias a su misericordia, Él nos llama cada día, Él nos limpia cada día y nos permite alabarle. Y eso es algo por lo cual agradecerle a Dios. David sabía que su misericordia era lo que lo llevaba hasta allí, era lo que lo llevaba a esa adoración, a ese comprender de la presencia de Dios, de la santidad de Dios y de su propio pecado. Cuando entendemos la misericordia de Dios y que sin Él no somos nada, entendemos cuán frágiles somos sin Dios y cuán misericordioso es Dios con nosotros. Dice la segunda parte del versículo, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. La adoración de David no se basaba en sus sentimientos, sino en una reverencia por un Dios justo y misericordioso. No nos podemos basar en la adoración en sentimientos, sino en conocimiento de la grandeza de Dios, en conocimiento de que debemos de reverenciar la santidad de Dios y lo misericordioso que es Dios. Esa debe ser para tener un corazón que adore en santidad, en justicia y en verdad. Debemos tener el conocimiento que a Dios se le adora, a Dios se le honra por lo grande que Él es. Porque es un temor, el temor de Dios, ese temor santo que nos permite adorarle, que nos permite muchas veces pararnos y no cometer pecado por el temor de Dios, por el temor de que Dios es un Dios santo, por el temor de que Él nos está viendo, por el temor de no quererle fallar. Eso es una adoración específica a Dios. Y luego David le pedía, endereza delante de mí tu camino. Esto refleja la constante confianza de David en Dios. Necesitaba que Dios lo guiara y le enderezara su camino. David caminaba por el camino correcto, pero era humilde al respecto. Sabía que era solo el poder y la obra de Dios en él lo que lo alejaban del camino de los malos. Lo que lo diferenciaba a David de los malos era simplemente la presencia de Dios en su vida. Era su reverencia a Dios. Cuando oremos, pidámosle a Dios que sea quien nos guíe, que sea quien nos lleve en su camino, porque nosotros nos desviamos, nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Del versículo 9 al 10, la descripción y el destino de los malos. Aquí David hace un relato de lo que va a pasar con los malos, porque dice, y describe quiénes son los malos, porque en la boca de ellos no hay sinceridad.
David se centró en lo que dicen los malos como evidencia de su maldad. David entendía que Jesús dijo más tarde en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra justicia o maldad se manifiesta tarde o temprano en nuestro discurso. Nuestra sinceridad. Muchas veces decimos cosas que hieren. Muchas veces decimos cosas que lastiman a otras personas. ¿Y nosotros qué estamos sacando por nuestra boca? Dice Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú estás diciendo es lo que tú tienes en tu corazón. Lo que tú estás sacando de tu boca es lo que estás guardando en tu corazón. Y luego en la segunda parte del versículo habla sobre que con su lengua hablan lisonjas, sigue hablando de los malvados. Y las lisonjas significa como que te halagan, pero en realidad lo que quieren es destruirte. Te están halagando, pero en su mente lo único que quieren es destruirte. Guárdate de los aduladores, de los que viven diciendo, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, qué lindo! Debemos tener cuidado con estas personas. Desde los versículos 9 y 10 nos estaba hablando la descripción y el destino final de los malos. Quiere decir que, ¿cuál es el fin de los malos? Perecer, caer en su propio mal, caer en su propia lengua. Por eso tenemos que tener cuidado de esas cosas. Y del versículo 11 al 12 nos va a describir el destino de los justos. Entonces empieza diciendo el versículo 11, pero alégrense todos los que en ti confían. Los justos no son justificados por sus palabras. Los justos son los que confían en el Señor y aman su nombre. Que conocemos a las personas justas porque siempre están confiando en Dios. Porque siempre tienen esa confianza en Dios, porque siempre están arraigados y contentos en Dios, en su palabra, porque confían en su promesa. Ahí David nos estaba diciendo, ustedes los justos, alégrense, esto es una orden. Él lo estaba mandando, alégrense, manténganse felices. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Dios. Debes orar por alegría, tanto para ti como para los demás, especialmente los siervos del Señor. Nosotros como hijos de Dios no podemos vivir tristes, no podemos vivir en la queja, no podemos vivir en la angustia. No es que no la pasemos, pero no podemos vivir en ello. Tenemos que vivir alegres porque Dios ya es quien nos restaura. Si pierdes el gozo en tu religión, serás un trabajador pobre. No puedes dar un testimonio fuerte, no puedes soportar pruebas severas, no puedes llevar una vida poderosa. En la medida en que te mantengas tu gozo, serás fuerte en el Señor y para el Señor. No podemos llevar una vida de luz estando triste, no podemos llevar una vida de queja, tenemos que llevar una vida de gozo porque el Señor es nuestra salvación, porque el Señor es quien nos liberta, porque el Señor es quien nos salva. Luego concluye, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, los rodearás de tu favor. Esta es la mayor bendición de todas, el favor de Dios. Saber que Dios nos mira con favor y placer es el mayor conocimiento del mundo. Esta es nuestra posición en la alegría. Esto es lo que nos da alegría a nosotros. Saber que Dios se goza en nosotros, saber que Dios tenemos el favor de Dios, sabemos que tenemos la ayuda de Dios, saber que Dios está con nosotros. Esa debe ser nuestro mayor gozo. Esa debe ser nuestra mayor alegría, saber de que el Dios de los cielos, el Dios grande, el Dios poderoso, está con nosotros. Ese es nuestra mayor gozo. Un escudo no protege solo una zona del cuerpo. Es lo suficientemente grande y móvil como para cubrir todas y cada una de las áreas del cuerpo. Es una armadura sobre armadura. Así es como nos protege plenamente el favor de Dios en nuestra posición de gracia. Un escudo no solo nos protege la cara, un escudo es una armadura sobre otra armadura. El escudo es la que protege esa otra armadura, y ese debe ser nuestro escudo, Dios. Saber que tenemos el favor de Dios, saber que tenemos la gracia de Dios. Cuando nuestros refugios son personas, cuando nuestro refugio es una posición social, cuando nuestro refugio es un trabajo, cuando nuestro refugio es un anhelo, eso se desborona, eso se pierde. Pero cuando nuestro refugio es el Dios de los cielos, entonces no importa lo que venga, porque vamos a estar felices. Entonces no importa las adversidades, porque vamos a estar contentos, porque nuestro refugio y nuestra roca está basada en Dios.
Y esa es la clave de la alegría, esa es la clave de la paz, la confianza plena en Dios, la confianza de que Él nos cuida, la confianza de que Él está con nosotros. Pero ¿cómo tenemos esa confianza? Cuando somos perseverantes y cuando somos justos, cuando somos íntegros. ¿Y cómo podemos ser justos e íntegros siendo seres humanos? Pues cuando nos acercamos a su presencia, cuando dedicamos tiempo a buscarle, cuando le dedicamos tiempo a conocerle, porque si le conocemos, sabemos quién es Dios y sabemos quién es el que nos cuida. Y el que nos cuida no es cualquier cosa, no es cualquier persona, es el Dios de los cielos, el Dios de los ejércitos, el Dios fuerte y valiente. Y con estos devocionales, Dios ha hablado a mi vida y me ha enseñado a tener más confianza en Él. Antes vivíamos como personas tristes, como personas destruidas, como personas, pero ya no podemos vivir así. Ya no podemos seguir viviendo con ese miedo, con esa angustia, con ese temor. Porque Dios no es un Dios de temor, Dios es un Dios de gracia y favor. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Entonces te invito a que dediques tiempo a buscarle. Si quizás en la mañana no tienes tiempo, pues dedícale en la madrugada, dedícale en la tarde, porque en la tarde, en la noche, que ese sea nuestro mayor anhelo cuando pasamos ese tiempito con Dios. Yo soy feliz cuando paso ese tiempo con Dios y cuando siento que Dios me habla, cuando siento que Dios me escucha, cuando siento que de verdad he pasado un tiempo con Dios. No una oración cualquiera, en una oración en la que siento que he tenido una conversación con Dios, en la que me siento escuchada y en la que me siento respondida. Y quizás en el momento no escuche una respuesta, pero sé que en algún momento Dios me dará su respuesta, porque Él me escucha. Y esa es nuestra esperanza. Nosotros tenemos nuestra confianza en Dios. Entonces vive feliz, vive alegre, porque Dios responde, porque Dios es bueno y Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Pues nada, les dejo y espero que esta reflexión, este devocional, haya servido para levantar tu ánimo, para que sonrías y para que sigas adelante. Dios le bendiga.